universidad tengo un hándicap que es hablar de Pablo García Mejía, con todo lo que ahí lo tengo todo perdido, pero aún así lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Y me toca un tema bastante complicado por lo general que es derecho y ciberseguridad. Voy a intentar explicaros un poco mi visión sobre, y relajando un poco con lo que decía el maestro Mejía, cómo va evolucionando no solo el mundo de Internet, ya hemos visto el tema de Internet abierta, sino cómo debe ir acompañando de cierta manera, a la medida de lo posible, todo lo que tiene que ver con la regulación y el derecho. Quiero intentar trasladaros una reflexión, es decir, porque os voy a contar cosas, muchas de ellas son perfectamente opinables, y sería genial poder hablar un debate después a la finalización de charla, con lo cual no creáis que todo lo que os digo es cierto, sino por favor tomad vuestras propias decisiones al respecto, ¿no? Un poco continuando, como decía, con lo que estaba estableciendo, contándonos Pablo García Mejía acerca del mundo que hemos creado, desde el punto de vista de la ciberseguridad, nosotros como lo vemos desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nuestro mundo es este. Es decir, nuestro mundo no conoce fronteras, nuestro mundo no conoce de políticas, nuestro mundo no conoce de gobiernos. El nuestro que hemos creado nosotros es un mundo absolutamente tecnológico en el cual son las máquinas las que están hablando y en la parte de seguridad son las máquinas las que se están atacando todo el día. Es decir, esto a tiempo real sería ahora mismo podría ser el mundo en España, todos los incidentes que estamos recibiendo en terminales de infraestructura situada físicamente en España y todos los ataques, entre comillas, que estamos realizando desde España a infraestructura localizada en el resto del mundo. Y estas lucecitas están todo el día encendidas, es decir, algunas veces se encienden mucho, otras veces se encienden menos, pero esto es así las 24 horas del día. Por lo tanto, a la vista del escenario físico y lógico con el que estamos trabajando, ¿cómo puede el derecho ir avanzando para empezar a regular algunas de las situaciones que nos encontramos desde el punto de vista de la ciberseguridad? A esto le añadimos un nuevo aspecto que también ha comentado Pablo, es decir, estamos trabajando en el Internet of Things, que ya le empezamos, no hemos todavía asimilado el concepto y ya le llamamos el Internet of Everything, es decir, estamos conectando absolutamente todo a Internet, ya no solo las cosas, sino el propio cuerpo humano empieza a conectarse a Internet y por lo tanto esto nos plantea una serie de retos desde el punto de vista jurídico, no solo para el legislador, sino también para los juristas, de entender primero el mundo en el que nos estamos moviendo y en segundo lugar en cómo debemos empezar a regular o cómo podemos. Ya no se trata tanto de lo que debemos hacer, sino muchas veces lo que la tecnología nos permite hacer. En la imagen que os mostraba anteriormente, aquí no podemos estar hablando de fronteras, es decir, los ataques, los ciberataques físicamente superan cualquier tipo de limitación que nos pongamos y por lo tanto el derecho tiene que ir un poco acompañando a esta nueva civilización que hemos creado, ¿no? Incluso, yendo un poquito más allá y también siguiendo un poco con lo que decía Pablo García Mejía, es el tema de todas las cosas conectadas. Se ha creado incluso el buscador Shodan, que entiendo que conoceréis, donde tú puedes buscar todas aquellas cosas que están actualmente conectadas a Internet, con un problema, que este buscador además te dice qué cosas conectadas a Internet tienen alguna vulnerabilidad, como puede ser una contraseña débil, y eso es muy útil para nosotros, porque podemos advertir a esa empresa de, oye, son unas impresoras conectadas a Internet que son admin o admin 234, pero también los malos, que hemos estado viendo antes, tienen capacidad para acceder a esta información y por lo tanto pueden también utilizar este Internet para hacer el mal, para cometer cualquier tipo de actividad delictiva. Yo recomiendo que trasteéis en Shodan, la verdad es que es una herramienta bastante curiosa, bastante interesante y también nos da un poco una idea de ese mundo que estamos al final creando de todas las cosas conectadas. Entonces, puesto un poco este escenario así de introducción, y entrando ya en el tema que nos ocupa, es habitual, y lo habéis oído muchas veces, el tema de cómo regulamos Internet. Es decir, no se puede regular Internet, es imposible legislar el Internet. La legislación siempre va por detrás de la realidad. Bueno, yo por lo menos lo afirmo, creo que debe ser así. En ningún momento de la historia nos hemos encontrado que el derecho fuese por delante de la tecnología o de la realidad. Siempre es al revés, creo que así debe ser. Es decir, el derecho tiene que entrar en aquellas situaciones, en aquellos momentos en que una situación determinada es suficientemente madura dentro de una sociedad como para crearse la necesidad de regularlo. Pero ¿qué ocurre? Es verdad que el derecho tampoco puede ir demasiado por detrás de esas situaciones porque si no sí que nos encontramos con un gap bastante importante y bastante difícil de resolver. Y en temas de tecnología, en ocasiones yo tengo la sensación de que vamos muy por detrás de la tecnología, ya no desde el punto de vista técnico, que cuando estamos hablando de cosas
resulta que todavía no hemos aprendido una cosa que ya estamos hablando de otra. Ahora si hablamos de cloud computing ya queda absolutamente desfasado, porque hay viejos esto. Si estamos hablando ahora de computación cuántica y de blockchain y de inteligencia artificial, pues, hace 3 años el cloud computing era lo más. Todo el mundo, o sea, no había una charla como hoy blockchain, no hay una sola charla que no hable de cloud computing. Pues ahora ya cloud computing de ellos uno y todo el mundo pues habla de blockchain o de inteligencia artificial y mañana pues nos inventaremos cualquier otra cosa, ¿no? Con lo cual sí que es posible utilizar Internet. Como ejemplo, remito a este código del Boletín Oficial del Estado, un código electrónico, lo podéis descargar gratuitamente y os daréis cuenta, os daremos cuenta de toda la legislación actualmente existente en materia de ciberseguridad. Ya hablamos de temas de telecomunicaciones, hablamos de protección de datos, hablamos de temas de seguridad nacional, hablamos de temas de defensa nacional, porque existen muchas materias en las cuales hay un gran marco legislativo. Ocurre que evidentemente son normas que no encontraremos en ninguna de ellas que utilice la palabra inteligencia artificial. Y esto va a ser así por lo menos en los próximos años. Entrando ya en temas también más regulatorios, pero no tanto legislativos, también quiero trasladaros que sí que en otros cuerpos normativos no legislativos, como puede ser una estrategia de ciberseguridad nacional vigente en España desde el 2013, ya se contemplaba la necesidad de ir formando a estos juristas en competencias relacionadas con la ciberseguridad y con el derecho a Internet. Aquí os pongo un ejemplo, como la línea de acción 4, que está exclusivamente centrada en el tema de lucha contra el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia, sí que se establece un mandato por parte del gobierno para capacitar a los juristas, a los profesionales del derecho, el acceso, como veis, a la información y a los recursos que les proporcionen el nivel suficiente de conocimiento para poder colaborar con los miembros de la carrera judicial, para colaborar con Fiscalía, con la Abogacía del Estado y habla del Consejo General de la Abogacía Española. Y aquí estamos todos metidos en un reto, en una necesidad de también capacitarnos para primero entender el mundo en el que estamos viviendo y después para poder empezar no solo a regularlo, sino también a aplicar la normativa actualmente vigente existente y aplicarla y adaptarla a los supuestos que nos vaya retando esta nueva tecnología. Problema, entre comillas, pues no conozcáis a Laurence Lessig, evidentemente os recomiendo la lectura de sus libros, un pionero y un visionario sobre estos temas de derecho a Internet, donde ya nos planteaba una cuestión, que aquí está muy bien la legislación que los legisladores pueden hacer, pero al final es el código que rige esa tecnología, que será el programador, de cierta manera, el responsable de que esa legislación se vaya aplicando, porque dependiendo de cómo programemos la tecnología va a ser capaz de hacer una cosa o hacer otra. Puede ser legal, puede ser ilegal, puede ser ética, puede ser no ética, pero al final vamos a depender siempre de ese code, de ese código, que va a ser el que nos pueda determinar si la tecnología se usa con los fines que la sociedad espera de ella. Y ya, yendo evidentemente a los temas tan exclusivamente jurídicos, ¿cómo vamos a regular la responsabilidad de los agentes que intervengan en todo este mundo tecnológico? Y evidentemente la responsabilidad legal es un tema que todos conocemos desde el derecho romano, pero que también la tecnología está pensando para poder ver hasta dónde esa responsabilidad puede empezar a llegar. Os pongo ejemplos, por ejemplo, el tema de responsabilidad civil. Que una empresa que no instala tecnología suficiente para proteger la ciberseguridad de su entorno, de sus ficheros, de sus máquinas, esto es una negligencia, es una omisión del deber del ordenado empresario de proteger los activos que tiene su empresa. Bueno, pues no nos lo habíamos planteado hasta hoy. Poner una alarma sí, porque te te robaba, es que ahora no te roban, te quitan la información, pero la dejan ahí, no se la llevan. Si está ahí, sigue estando ahí. Por lo tanto, desde el punto de vista empresarial, esa responsabilidad, ¿cómo adaptamos esa responsabilidad legal tradicional de toda la vida a un supuesto relacionado, por ejemplo, con las obligaciones de instalar medidas técnicas y organizativas de protección de la información? Bueno, es una cuestión que todavía no se ha planteado en ningún sitio. La responsabilidad penal, es decir, un empresario que ha sufrido un ransomware, todos sus archivos están cifrados y le piden un rescate para ello, si paga ese rescate, ¿está cometiendo a su vez algún tipo de delito? Bueno, pues es una buena pregunta. Tendríamos que analizar, evidentemente, si hay un estado de necesidad, tenemos que ver la responsabilidad del desarrollo penal, tenemos que empezar a adaptar todas estas doctrinas tradicionales a nuevos supuestos que no nos habíamos tan siquiera ni planteado. El tema del mal funcionamiento del sistema, evidentemente, que responde al mal funcionamiento de los sistemas defensivos de una organización. Los administradores pueden llegar a ser responsables por un ciberataque que haya sufrido su propia empresa por no haber sido capaz de implantar estas medidas técnicas o organizativas necesarias.
La propia administración puede tener algún tipo de responsabilidad por no evitar o poder impedir que se produzca un ciberataque en una infraestructura crítica, por ejemplo. La responsabilidad penal de la empresa, uniéndolo con el tema del compliance, hasta qué punto puede haber artículos del 31 del Código Penal que pueden resultar aplicables a algún incidente relacionado con la ciberseguridad. Es decir, tenemos a todos, que empezar a pensar en estas cosas, a estudiar, a analizar, a desarrollar, a escribir, a investigar sobre este tipo de materias para poder crear una doctrina que al final sea la que pueda empezar a aplicar nuestros jueces y tribunales. Esto lo voy a pasar rápido porque al final lo que quiero trasladaros es un poco que vivimos en una sociedad, desde el punto de vista de ciberseguridad, donde lo que estamos gestionando desde el punto de vista jurídico, a mi modo de entender, es un riesgo. Tenemos una serie de riesgos en el momento en que nos conectamos a Internet y por tanto la normativa que tenemos que aplicar para evitar que se produzca el daño, lo que está haciendo es gestionar riesgos, ¿vale? Y esto es un tema muy importante. Hemos hablado mucho, hemos oído hablar mucho de ciberseguros. ¿Por qué el mundo del ciberseguro está creciendo tanto? Porque lo que está haciendo el seguro, lo que hace el seguro, lo que veis en la formación que os dan en la universidad, es precisamente gestionar riesgos. Y eso es muy importante, que el ciberseguro sea un elemento más que nos apoye en esta capa, ¿no? Por eso digo que al final nos enfrentamos a riesgos y hay que identificar esos riesgos para después poder gestionarlos. Pero cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, y yo lo defino como la proximidad de un daño. También tenemos que ser capaces, a carácter previo, de identificar qué daños puede sufrir nuestra organización como consecuencia de un ciberincidente. A partir de ahí es cuando podremos empezar a establecer estas medidas de protección y de gestión de estos incidentes. ¿Vale? Y evidentemente esto nos obliga a una cosa que hasta ahora es verdad que se solía hacer poco, que el empresario o la organización en sí tiene que pararse a reflexionar y conocerse, tiene que saber dónde están sus activos, tiene que conocer dónde están los riesgos, tiene que conocer por dónde están los datos. No sé si vosotros sí tenéis experiencia profesional ahora mismo, pero si yo os preguntase dónde están los datos de vuestra organización, pues, hay muchos despachos de abogados y muchas empresas que dicen, pues no lo sé. Entonces, si no sabes dónde está la información, ¿cómo puedes protegerla? Lo primero que nos dice la legislación y luego la referencia a ella es decir, párate a pensar, conoce tu organización, identifica bien dónde están tus activos para después poder protegerlos con cierta eficacia. Pero aquí también quiero trasladar la reflexión. No estamos hablando única y exclusivamente de protección de datos. También quitémonos un poco esa venda. Pues es muy fácil hablar de privacidad y de protección de datos, pero aquí estamos hablando de gestión de riesgos de continuidad del negocio. Estamos hablando de riesgos de proyectos. Estamos hablando de riesgos de gestión, no únicamente y exclusivamente de protección de la información personal. Hay información que no es personal, que es tanto o más importante como los ficheros con datos personales que pueda almacenar cualquier tipo de organización. Y evidentemente, y por último, empezamos a hacer riesgos cambiantes. Es decir, cuando hagamos una auditoría de riesgo y cuando terminemos de hacerla tendremos que volver a empezar, porque el escenario en el que nos estamos moviendo es absolutamente cambiante. Los ciberriesgos van cambiando día a día. Por lo tanto, también nuestra compañía, lo que tiene que ver con la gestión de sus riesgos, tiene que ir adaptándose a esta realidad. Esto es un reto muy importante desde el punto de vista empresarial y organizativo. Si conseguimos entender esto, yo creo que la lucha contra los ciberincidentes va a ser mucho más eficaz que hasta el día de hoy. Entonces, en definitiva, ¿qué es riesgo? Al final podríamos establecer una fórmula matemática que es probabilidad por impacto. Entonces, como desde el punto de vista de probabilidad es un elemento subjetivo que nunca va a ser igual a cero, por probabilidad dice que nos va a ocurrir. Es decir, ya no nos preocupemos de si vamos a ser ciberatacados, pero preguntémonos cuándo vamos a ser ciberatacados. Por lo tanto, ese tema es difícil de gestionar, pero donde sí podemos gestionar con cierta eficacia es en el impacto, en el daño interno o externo que ese incidente nos pueda afectar. Y la responsabilidad derivada de este daño. Quizás os parezca que he leído un poco del tema jurídico, pero al final todo esto es la base sobre la que se construye después esta doctrina, esta teoría jurídica de derecho y ciberseguridad. Por eso, y ahora veremos cómo la normativa incide directamente en estos temas, que nos obligan a hacer unos análisis previos de riesgo para después poder empezar a trabajar sobre ellos. Ahora lo veremos. Por poneros un ejemplo normativo muy cercano, si nos vamos al considerado 76 del Reglamento General de Protección de Datos, ya nos obliga, ya nos dice que tenemos que realizar una evaluación objetiva para poder identificar si ese tratamiento supone un riesgo o si el riesgo es alto. Y a partir de ahí, insisto otra vez, podremos empezar a aplicar estas medidas técnicas y organizativas a las que se refiere el articulado del Reglamento General de Protección de Datos o la Directiva NIS, que fue transpuesta en la Ley 12/2018. ¿Vale?
Es más, no solo estamos hablando de riesgos, es que el propio Reglamento General de Protección de Datos ya se atreve a identificar una serie de daños que pueden ser provocados o producidos como consecuencia de una gestión ineficiente de esos riesgos. Y nos pone ese listado, nos habla, por ejemplo, de discriminación, de restricción de derechos, de usurpación de identidad, de una propia, es novedoso, por lo menos desde mi punto de vista, que una ley, en este caso un Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento Europeo, se atreva a identificar negro sobre blanco, pues qué daños pueden ser provocados, lo cual no sé si nos facilita la labor, pero desde luego sí que es, a mí me llama la atención la valentía del legislador a la hora de identificar este tipo de daños, como veis por aquí. Incidiendo más en lo que acabo de comentar, por ejemplo, si nos vamos al considerando 83 del propio Reglamento General de Protección de Datos, también incide en lo mismo, es decir, respecto y teniendo en cuenta el estado de la técnica, cosa que es realmente importante, el coste de la aplicación y la naturaleza de la misma, nos obliga este reglamento a implementar en nuestra organización, y de ahí deriva la responsabilidad legal, medidas técnicas y organizativas apropiadas. Entonces, respecto a las medidas técnicas, yo creo que más o menos nos puede quedar claro que son inversiones que tenemos que realizar en elementos técnicos que protejan nuestra organización, los sistemas de nuestra organización, establecer VPNs para cifrado, antivirus, firewalls, esas cosas, son temas muy técnicos que yo desconozco, pero sí que tenemos que trabajar, y esto también es novedoso, en las medidas organizativas. Es decir, cómo diseño, cómo estructuro la organización para poder hacer frente a este tipo de riesgos que ya tienen que identificar. Y esto no es sencillo. Cada organización es distinta, es verdad que cada organización trabaja en un sector determinado, tiene una institución determinada, hay organizaciones grandes, pequeñas, medianas, ágiles, lentas, pero el ejercicio es este, es decir, en mi organización, diferenciándome de las demás, que debo establecer cómo debo diseñar la arquitectura de mi organización para ser capaz de enfrentarme a unos riesgos de carácter cibernético. Aquí, bueno, es un tema muy interesante de trabajar. Y bien, apartándonos un poco de la normativa de protección de datos, si nos vamos a la directiva NIS, os digo la respuesta hace muy poquito, también está hablando de implementar, de adoptar medidas técnicas y de organización adecuadas y proporcionadas para proteger los activos de mi organización, ¿vale? Para gestionar los riesgos, como dice literalmente. ¿A qué se está refiriendo esta directiva NIS? Nos obliga, en este diseño organizativo que os comento, a implementar lo que se suele llamar ahora un SGSI, un Sistema de Gestión de Sociedades Generales de Información. ¿Cómo se hace? Una responsable de información, no solo de protección de datos, ya no hablamos de compliance o de DPO, hablamos de un SGI, de un RGI, un responsable de gestión de la información de mi compañía. Por tanto, es esa persona la que va a diseñar esta organización, la que la va a evolucionar y la que nos indicará dónde están los riesgos relacionados con la información que estamos almacenando. Volviendo un poco al debate acerca de la legislación y del derecho, en este caso, en ciberseguridad. ¿Por qué se plantea un poco este debate? Bueno, pues que lo que nos dicen es que la legislación es lenta. Luego entenderéis por qué yo estoy planteando esto. Por el caso del Reglamento General de Protección de Datos. Sabemos que hay una necesidad muy importante de proteger los datos personales, lo hemos sufrido durante muchos años. Se saca un reglamento europeo a nivel continental, bueno, entra en vigor, pero se da un plazo de 2 años para que sea exigible la aplicación de ese reglamento. De 2 años. En un mundo de Internet donde las cosas pasan al minuto, nos damos un plazo de 2 años para poder empezar a poner en marcha o a aplicar un reglamento general. Es decir, ¿cuántas cosas han pasado en estos últimos 2 años relacionadas con la privacidad para que alguien, pues evidentemente alguien cuestiona que la ley es lenta, el legislador no va al ritmo de la tecnología? Lo estamos viendo, así es. O el tema de la directiva NIS. ¿Cuánto se ha tardado en transponer la directiva NIS? Por motivos los que sean. Si es un mal funcionamiento del sistema, bueno, pues en el mundo en el que estamos viviendo sí que da la sensación de que estas normas no se aplican con la suficiente rapidez para poder gestionar la sociedad en la que estamos viviendo y la que estamos creando. Yo os pongo un ejemplo también, el cambio de taxonomías, en temas de código penal. Y cuando estábamos discutiendo el tema del ransomware, una sentencia de la Audiencia Nacional de 2016, donde tipifica cuáles son los delitos que concurren en un ransomware, ¿vale? Que es una estafa, que es blanqueo de capitales, que es organización de banda criminal, etcétera, etcétera. Pero de la noche a la mañana, los ciberdelincuentes que enviaban ransomware dicen, pues ahora cambio de tercio, y lo que hago es cuando yo infecto tu ordenador, en vez de ponerte una pantallita que bloquea tus ficheros, te pido un rescate por ello. ¿Para qué lo voy a hacer? Lo que hago es yo infecto tu ordenador y lo que hago es mino criptomonedas con el sistema, con tu capacidad de cómputo de tu ordenador.
cuando tú ni te enteras que tu ordenador está infectado, pero lo que estás haciendo es minando criptomonedas para una banda criminal organizada. Desde el punto de vista penal, no tiene nada que ver el tipo por el cual te secuestran tus datos, te piden un rescate, que un tipo que lo que hace es usar tu capacidad de computación y minar criptomonedas. Desde el punto de vista de persecución de ese delito, estamos hablando, en el segundo caso, de una pena ínfima, ridícula. Con lo cual, esta evolución en el delito también nos pone dificultades a la hora de poder perseguir el delito desde el punto de vista de la tipología del código penal, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, una de las herramientas que la legislación sí nos ofrece para poder ir adaptando nuestro derecho a esta realidad es el artículo 3.1 del Código Civil, lo conocéis. Por tanto, tenemos que ir adaptando esta normativa existente a la realidad social en la que vivimos en cada momento. Después hay los jueces y tribunales los que tienen que tener esa formación, en base a lo que decíamos en la estrategia de ciberseguridad penal, y tener ese conocimiento del mundo real en el que nos movemos para poder empezar a aplicar este tipo de normativas conforme a la realidad social en la que vivimos y nos movemos. Pero bueno, lo que os quería trasladar hoy es, si estamos hablando de que la legislación es lenta, es difícil de aplicar, quería hacer hincapié en un elemento que a mí me parece importante y del cual todavía no se habla con suficiente amplitud desde mi punto de vista. Es el tema del desarrollo de códigos de conducta. Si somos incapaces de legislar con la suficiente rapidez, tenemos otra herramienta, como son los códigos de conducta, que sí que nos pueden llegar a permitir a resolver estos problemas con cierta inmediatez, o por lo menos con una velocidad muy superior, mucho mayor a lo que nos plantea una legislación tradicional. Códigos de conducta, ¿de dónde salen? Si nos vamos a la ley de competencia desleal, desde el año 91, pero los códigos de conducta aparecieron un poquito después, el artículo 37 ya nos está invitando a fomentar el desarrollo de códigos de conducta sectoriales, porque es el propio sector, las propias empresas que constituyen determinadas áreas industriales las que se comprometen a cumplir una serie de principios establecidos en un código ético. Un código, no le quiero llamar ético porque no lo es, tampoco es deontológico, pero es un código de conducta industrial, es un código de conducta empresarial. Y es ahí donde la propia industria se autorregula y establece una serie de límites y de obligaciones que debe cumplir. Por ejemplo, se traslada, escrito literalmente en el artículo 37, aunque está muy adaptado a lo que tiene que ver las prácticas comerciales desleales, es un tema muy interesante a tener en cuenta. Pero no solo la ley de competencia desleal habla de código de conducta, si nos vamos a la del SSI, también ahí, ya desde el año 2002, se habla de la necesidad de que las administraciones públicas impulsen, ¿vale?, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios. Bueno, ahí, como veis, ya hace mención a cómo estos códigos de conducta podrán tratar en particular sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas. Estos códigos tipo en la NSSI estaban pensados, evidentemente, para esto, para retirar contenidos, o sea, para que las propias industrias, los propios intermediarios se comprometan a retirar determinados contenidos cuando ya se vea que es obvio que no son lícitos, y por su parte para el tema de spam. Las empresas se comprometen voluntariamente, evidentemente, a no mandar comunicaciones comerciales no consentidas. ¿Cuál es la recompensa en esto? Pues que al final es una acción de responsabilidad social empresarial. Tú puedes decir que estás adherido a un código de conducta, pues pones tu sellito, bueno, puedes demostrar a tus clientes que eres responsable también en este tipo de materias. Pero es más, también habla, y aquí lo veis, sobre procedimientos extrajudiciales, que también nos da la posibilidad del código de conducta de resolver un conflicto en materia tecnológica, no yéndonos únicamente a los tribunales, sino también resolviéndolo de una manera extrajudicial, con lo cual también se agiliza no solo la gestión del problema, sino también la resolución del mismo. Si nos vamos también, en este caso, al artículo 40 del Reglamento General de Protección de Datos, reciente que todos conocéis, también ahí tiene un capítulo específico en materia relacionada con códigos de conducta, artículos 40 y siguientes. Y también habla, en este caso, de la promoción, de la elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del presente reglamento. Es decir, la propia ley dice, yo soy una ley, soy un reglamento, pero oiga, ayúdeme usted a aplicar correctamente estos principios, no únicamente con la parte reactiva, sino también a través de las buenas prácticas, de la responsabilidad, a través de códigos de conducta. ¿Vale? Y por tanto, habla, como veis en el apartado 2, de notificación de violaciones de seguridad o procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. Es decir, nos está diciendo el reglamento que la notificación de las violaciones de seguridad
ciberseguridad, que para nosotros es gravísimo, pues se podría gestionar a través de un código de conducta. Entonces, la pregunta que aquí que quería traer es un poco, ¿podemos desde el punto de vista de ciberseguridad y de ley NIS, si no lo veré, aplicar también y desarrollar códigos de conducta para la gestión de incidentes relacionados con la ciberseguridad de la misma manera que nos plantea el Reglamento General de Protección de Datos para la ratificación de violaciones de datos? Pues aquí lo dejo, creo que es un tema sobre el cual podemos ir trabajando a partir de ahora. Ya para terminar, hacer también una incidencia especial sobre nuevos agentes jurídicos que van saliendo, van surgiendo de esta regulación y que también van a empezar a dictar una serie de costumbres y de usos que nos pueden ser útiles para aplicar un poco esa regulación de estos datos. Pero muy rápido, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Y quería hacer una referencia específica a los CERS, ¿no? Los CSIs, la directiva, los Computer Emergency Response Team, donde al final no dejan de ser organizaciones públicas o privadas que empiezan a trabajar en la gestión de incidentes de ciberseguridad y que es esa propia gestión la que nos va a ir dando una serie de pautas respecto de las cuales, sobre las cuales vamos a poder ir desarrollando una serie de buenas prácticas a la hora de gestionar incidentes de ciberseguridad. Los CERS, que ya venían regulados en la disposición adicional novena de la Ley de Servicios de Sociedad de Información desde el año 2015, ya le dotan unas especiales competencias para poder incluso requerir a determinadas compañías o empresas en la gestión de un incidente a que le faciliten la información suficiente para poder gestionar un incidente de ciberseguridad. ¿Por qué era así? Porque los incidentes de ciberseguridad no solo afectan a la empresa que lo sufre, los incidentes de ciberseguridad afectan a todos. Porque si esa empresa ha sufrido un incidente de ciberseguridad, significa que los delincuentes desde esa organización empezarán a lanzar ataques a otro tipo de empresas. Con lo cual es muy importante que la empresa tome conciencia de que los incidentes de ciberseguridad no es solo su problema, sino que es un problema de todos nosotros. Por eso, la ley, que después en la directiva NIS se reafirma este dato, este reconocimiento de este tipo de organismos, también le dota de una serie de competencias que están expuestas en la Ley 12/2018, donde este CER, que no existía hasta hace poco, pues ha surgido de la nada y de repente nos encontramos con una organización que se llama CER, la cual podemos llamar gratuitamente si tenemos un incidente de ciberseguridad y que nos ayuda a gestionar este tipo de problemas. Pues, de nuevo, un ejemplo, también volviendo un poco a la charla que estaba dando Pablo antes que yo, de cómo en este mundo tecnológico pues de repente van surgiendo cosas de la noche a la mañana y pues, cosas que son la mayoría de las veces pues, muy importantes, ¿no? Yo supongo que creo que hace ya sobre todo la parte de gobernanza de los CERS que están reconocidos actualmente en la ley. Nosotros han sido invito a que lea esta norma, el CER público, el CER privado, el CER de defensa, y son organismos que efectivamente han nacido con competencias legislativas para podernos ayudar a gestionar los incidentes de ciberseguridad. En este caso, yo vengo del INCIBE y tengo que hablar del INCIBE CER, que es el INCIBE que tiene competencias en ciudadanos y empresas, por lo tanto, está a vuestra disposición, como está la policía si lo roban, si tenéis un incidente de ciberseguridad en vuestro sistema, en vuestro teléfono, pues está ahí para ayudaros, gratuitamente es un servicio público, podéis llamar, podéis escribir y pues ayudarán precisamente a gestionar este tipo de incidentes. Lo cual es un recurso que es muy útil y muy necesario, y que ya existe, pero que tenemos que conocer y tenemos que utilizar. Y bueno, básicamente como sé que luego en tema de preguntas pues, es interesante tener más tiempo, pues he acelerado un poco mi charla